persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hago una pausa. Esto que acabamos de leer, esto es lo que somos, esto es nuestra fe. O sea, esto es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué mejor explicación que la palabra de Dios para ubicarnos y hacernos entender que la salvación por medio de la sangre de Cristo, que nosotros hemos sido llamados, el Señor nos ha escogido para estar con Él? ¿Qué pasaje más claro que es su Espíritu Santo el que nos va guiando? ¿Qué pasaje más claro para ver que gente se preguntaba, y los profetas, y esto es para nosotros? No, no es para ustedes, es para los que están en Poza Rica en el 2026. Es para los, o sea, es para nosotros. Si es para nosotros, cuando tú encuentras un por tanto, o un sí entonces, o un ahora pues en las escrituras, entonces debes de detenerte y decir, ok, de acuerdo a lo que me viene hablando, me va a decir algo bien importante. Y así sigue el versículo 13. Después de decirnos que somos lavados, rociados por la sangre de Cristo, que tenemos ese regalo, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, porque hay hijos desobedientes, pero dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y ahora otra vez viene una condicional. Y sí, esas palabritas siempre me hacen pensar, necesito estar bien al tiro con lo que viene. Y dice aquí: y si invocáis por Padre. ¿Cuántos de ustedes invocan a nuestro Señor como Padre? Amén. En verdad, tú esta mañana pudiste orar y decir: Padre nuestro. ¿Consideras que es tu Padre? Amén. Ok, entonces dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Estos no son chilaquiles ni tacos. Estamos hablando de la gracia de Dios, el regalo de Dios. Amigos, no se compra con dinero. La salvación costó la sangre de Cristo. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Saben por qué? Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor está diciendo: si invocas a Dios Padre como tu Padre, condúcete en temor, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibimos por herencia de los papás. Algunos adorábamos imágenes, algunos no adorábamos nada, algunos adorábamos la cartera,
Pero dice, Dios te rescató de esa vana manera de vivir. Nos sacó de ahí y de repente dice que con la sangre preciosa de Cristo. Si la herencia de un papá malgastada o mal invertida es como una desgracia, ¿qué hiciste con lo que te dieron? Ya me lo quemé. Si eso es una desgracia, imagínate que fuiste comprado no con una herencia, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso costó que hoy estuviésemos aquí sentados. Costó la sangre de Cristo en una cruz. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, condúcete en temor todos los días de tu peregrinación, sabiendo, porque tienes que estar al tanto, que fuiste rescatado y que costó la sangre de Cristo. Y que no solamente fue algo que un día el Señor dijo, pues voy a bajar al mundo a morir por ellos. No, no se le ocurrió un día. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, antes que Dios creara lo que nosotros llamamos nuestro lugar de vivir, nuestro hábitat, la tierra, antes de crearla, me imagino a Dios sentado en su trono pensando, quiero formar un ser diferente a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, un ser a mi imagen y semejanza, porque quiero que me ame. Eso a mí me explota el cerebro. Dios está, y digo, sé que Dios quiere que lo amemos porque ese es el primer mandamiento. Y está diciendo, Dios, quiero que me ame. Y imagínate a Dios diciendo, un ser que me ame. Y como dirían los chicos que ven películas de Marvel, como tengo jóvenes, también tengo que hablarle a los jóvenes. El Señor tiene la gema del tiempo y Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que va a ocurrir porque es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso. Entonces Él dice, ok, quiero un ser a mi imagen y semejanza. No me van a amar. Él lo sabe. Él sabe, los voy a formar y no me van a amar. Va un poquito más para allá y dice, pero si el verbo se hace carne y habita entre ellos, doy mi hijo, alguno va a entender ese amor tan grande y van a haber algunos que me van a amar. Y entonces veré la aflicción de mi alma y quedaré satisfecho. Por mi conocimiento justificaré a muchos. Amén, hermano. Imagínate al Padre pensando todo esto un día. Bueno, no hay noche, entonces no puedo decir una noche, pero imagínate a nuestro Señor pensando, sentado en su trono, y dice, ok, si formo un ser, voy a tener que mandar a mi único hijo a morir, desde antes de la fundación del mundo. Amigos, estamos hablando de algo que nuestra cabecita no da, no entendemos. Pero yo espero que me puedan captar. Estoy tratando de que pongamos en perspectiva para poder entrar al tema. Todavía no entro al tema, ahorita entramos. Y además tienen aire acondicionado, entonces se puede predicar 4 horas aquí. No es cierto, hermanos. No, allá en la isla no hay, tenemos un techo de lámina por aquí abajito y ya parece que estoy todo orinado a esta hora, ya mojadísimo. Entonces estoy disfrutando, es como que ni he empezado. Hermanos, imagínate a Dios diciendo, quiero un ser, no me va a amar, no me va a seguir, pero si le muestro el amor más grande que hay, va a haber unos cuantos. Y dice el Señor, lo voy a hacer. El Cordero de Dios destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Por qué? Por amor. Y acabo de darle a las 2 palabras de las que quiero hablar. Adivinen cuál es la primera. ¿Y la otra? Temor. ¿Quién dijo temor? Amén, hermano. Temor. Dice la palabra de Dios, versículo 21. Y mediante el cual, ¿qué?
creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después de todo lo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro a decir, termina diciendo: ¿por qué? ¿Quieren saber por qué todo lo que acabamos de ver? Ahí lo dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué capítulo? A mí me encanta cómo el Señor permite que Pedro nos deje su palabra. Amigos, todo lo que acabamos de leer, de que somos renacidos, rociados con la sangre de Cristo, comprados con ese precio, elegidos, todo esto que estamos viendo y ahora entendiendo, ok, el Señor desde antes de la fundación del mundo ya había sido destinado a morir por ti y por mí. Entonces no es nada más una ocurrencia de un día, es un plan que estaba en existencia antes de que tú y yo siquiera empezáramos a existir. Esto tiene un alcance eterno, pues, porque el Dios eterno lo ideó y formó a un ser que tiene un inicio, pero que es eterno, que somos nosotros. Y nos hizo porque quería que lo amáramos. Y creo que el área del amor es un poquito más entendible. El área del amor de nosotros hacia Él, el área del amor de Él hacia nosotros, yo no lo entiendo. ¿Por qué nos ama? O sea, ¿por qué? El amor es una decisión y Él decidió, dice la palabra de Dios en Hebreos, y no salvó a los ángeles que pecaron, sino la descendencia de Abraham. Es más, un día Dios dijo: los ángeles me fallaron, el humano me falla, yo voy a salvar a los humanos, a los de la fe, que son hijos de Abraham. El amor lo entendemos porque la palabra de Dios dice: el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Ok, entonces la manera en que le demuestro a Dios que lo amo es cuando yo guardo sus mandamientos. El amor de Dios lo puedo ver claro cada que volteo y veo la cruz, y puedo entender que Cristo me amó. ¿Cuántos están conscientes que Cristo te amó? Ahora, ¿cuántos de ustedes acá dentro en el fondo sienten: sí amo a Dios? Sí, amén. Sí, es algo que está aquí en nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Es algo, ya es algo natural. Le amo porque Él me amó primero. Entonces el problema no está en la palabrita del amor. El problema de la iglesia actual está en la otra palabra: temor. Porque hemos hecho a Dios como si fuera como nosotros. Hemos bajado a Dios de su trono y lo hemos puesto muy cercano, al grado que pensamos que casi lo tuteamos, casi lo vemos como si fuera mi cuate, como si fuera mi amigo. Me habló la semana pasada un pastor de una iglesia y que conocí hace como, no sé, unos 16 años. Y obviamente su pregunta no era pregunta confusa, sino simplemente como sorprendido. Me dice: es que estoy sirviendo en otra iglesia ahora. Me dice: hermano, cuando estuvimos juntos sirviendo, yo vi que tú le hablabas de usted a Dios. Me dice: ¿y por qué le hablas de usted? Pues porque se me hincha la gana. Le dije: no exactamente. Le dije: porque es Dios. No sé, yo entiendo. Me dice: lo que pasa es que en la iglesia donde estoy ya me dijeron que no le hable así. ¿Y cómo? Digo: no, pues es tu padre, como tú le quieras hablar, pero háblale con respeto, no tienes que decir usted. Platicando él y yo, me dice: es más, doblé rodillas para orar por un enfermo y me dijeron que no era necesario que doblara yo rodillas.
me dice, me da tristeza lo que estoy viendo en las iglesias. La realidad es que, hermanos, nuestra boca puede hablar a Dios y le puede dar piropos y todo lo que sea, pero Dios ve el corazón. Puedes estar de rodillas y por dentro estás de pie, o puedes estar de pie y por dentro estás de rodillas. Pero la realidad es que a la iglesia actual se le ha olvidado quién es Dios, cuánto costó la salvación, quién es Dios. No se nos ha olvidado que no estamos hablando ni siquiera con el gobernador de Poza Rica o de Veracruz o como se llame. No, estamos hablando con el creador del universo. Ahora, sí es cierto que nos ama tanto que mandó a su único hijo, pero no os ensoberbezcáis, dicen Romanos. O sea, hermanos, yo les quiero animar. Hoy quiero nada más de volada. De hecho, si me van a echar, si van a poner los versículos, si se los voy diciendo, ¿sí? Va. Entonces, no quiero tardarme porque sé que su reunión no es muy tardada como las mías, pero sí quiero que se lleven algo. Habiendo entendido un poquito esto y habiendo entendido que el amor se manifestó Dios a nosotros por amor, pero también entendiendo que dice el versículo 18, si lo tienen todos y lo pueden leer perdón, versículo 17, si lo pueden leer conmigo en voz alta. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora déjenme pararme un momento. Si no tengo cuidado, me puedo equivocar, porque en primera de Juan dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. De que entonces el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero no puedo agarrar ese versículo solito y hacer mi teología. Tengo que leer el contexto, y el contexto está diciendo de que seremos juzgados, que habrá un juicio. Pero los que estamos en amor, los que estamos en Dios, no tenemos temor para el día del juicio. Ese es el contexto de ese versículo, que no hay temor para ese día del juicio, porque el perfecto amor echó fuera el temor. Soy salvo porque Cristo me amó. Entonces no estoy así como, ¿qué va a pasar el día del juicio? No, porque tengo confianza que soy salvo por gracia. Entonces, déjeme decirle que ese texto de temor no puede refutar lo que les quiero hablar hoy. Quiero hablarles de algo que hemos perdido. Algo que como cristianos hemos perdido, y por eso luego vivimos como el diablo y los demonios allá afuera. Algo que se llama temor a Dios. Y nos hemos vuelto románticos con Dios. Y no estoy en contra de la alabanza. A Eudi y a mí nos encanta la música, ya lo vimos. Nos gusta cantarle a nuestro Dios. Pero amigos, en el romance que tenemos hacia Dios, hemos perdido el temor a Dios. Y solamente como para irnos rapidito, Levíticos 19:3. En Levítico 19:3 quiero empezar por ahí, porque nos topamos con algo interesante en Levítico capítulo 19. Yo no dice, a ver, Levítico, yo ni lo leo, me aburre. Levíticos 19:3 tiene algunas cosas interesantes, porque déjame decirte que el carácter moral de Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que al ser humano le ha ido haciendo cambios en cuanto a las cosas que han ido pasando con los profetas a través del Antiguo Testamento, y ahora la salvación por gracia. Pero el carácter moral de Dios no cambia. Cuando Dios crea al hombre, forma a Adán y a Eva y les permite tener hijos. Ahora, por dos razones. Una, para poder empezar a procrear hijos. Muy fácil. Dice en Malaquías, ¿y por qué los hizo uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. Porque buscaba descendencia para Dios. O sea, entonces, ¿para qué tenemos la posibilidad de tener una esposa y tener hijos? Para descendencia para Dios. Muy fácil. Pero también hay otra razón por la cual existe la familia. Otra razón por la cual Dios diseñó la familia era porque, como Él se iba a manifestar en nosotros como nuestro Padre,
Nosotros teníamos que entender qué es un papá, pero también teníamos que entender qué es un hijo. Pero también teníamos que entender qué es un matrimonio. No sé si me están siguiendo, ya los perdí. Porque la iglesia es esposa de Cristo un día, por ahora la novia. Pero también Él es nuestro Padre, pero también nosotros somos hijos. Entonces, entre la familia que Dios diseñó, estaba queriéndonos enseñar cómo debe de ser el trato. Y me llama mucho la atención, tenemos un curso que damos para padres. Y este es uno de los versículos principales con los que empiezo ese curso. Levíticos 19:3. Fíjense que está así como medio raro. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Es una parte de la ley que el Señor había puesto a Israel. Hoy día nos hemos brincado esas ideas porque ya no estamos bajo la ley. Entonces mi hijo es mi amigo y de repente el hijo entonces ya no te respeta. De repente el hijo ya no te tiene temor y de repente la hija ya no te tiene temor porque tú mismo dejaste que se perdiera. El problema es que cuando no tienes temor a tus padres, que es el primer, ¿cómo le diría yo? No voy a decir el primer mandamiento, pero te voy a decir, tu primer contacto con autoridad son tus padres, ¿vale? Es el primer nivel de autoridad de un hijo, papá. Ah, cállate, papá, no me interesa. Eso se oye hoy día. Hoy día la sociedad se ha ido tan chueca que los niños están y el papá, no manches, en mi época era ¡plas! Cállate la boca. Así era, ¿sí o no, hermano? Amén. Así era. O sea, mis hijos no tenían oportunidad de hacer berrinche. No, así, mi hijo Randy, en las mañanas se levantaba y estoy con mi esposa comiendo y tenía una maña de levantarse. Y llegaba a la mesa donde estábamos desayunando. Le dije, ¿qué te pasa? Te dije, ¿qué te pasa? Vete a tu cama, te vuelves a acostar y cuando te levantes contento vienes a verme. Se regresaba a su cama y al rato venía. Buenos días, papá. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Lo abrazaba. O sea, amigos, pero hoy hemos hecho que a papá no hay respeto, a mamá no hay respeto, no hay temor. Y era como básico. ¿Sabes por qué? No tanto porque Dios quiere que tus hijos te tengan temor, sino porque tú ibas a representar autoridad sobre tus hijos. Y entonces si no tienen autoridad a un padre que ven, ¿cómo van a tener respeto a la autoridad y temor al padre al que no ven? Por eso es que en la iglesia nos encontramos con gente cometiendo adulterio, gente robando, gente fornicando, jóvenes que no se guardan para Dios porque ni a sus padres respetan, porque no hay temor. Se perdió el temor a los padres, por ende se perdió el temor a Dios, por ende el temor a las autoridades y por ende nuestra sociedad apesta y volteas a ver todo lo que pasa porque no hay un orden. Dios, como inicio de cuenta, Dios creó la familia. Él quería que los hijos temieran a sus padres, porque era la manera en que el hijo después iba a decir, también tengo que temer a Dios. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Solo empezando por ahí, número 2. Tal vez no nos habíamos dado cuenta, pero vayan conmigo a Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 6, me voy a apurar, hermanos, lo más que pueda, pero no prometo mucho. Deuteronomio capítulo 6. Si me acompañan en Deuteronomio 6, solo para que leamos algo que tal vez no nos habíamos percatado. Como número 2 de nuestro tema, número 1, Dios creó la familia para representar esa relación de temor al Padre. Pero también el temor es un mandamiento. Dice Deuteronomio capítulo 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás
y por su nombre jurarás. Brínquense al capítulo 10, versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y yo sé que algunos están pensando, eso es el Antiguo Testamento, hermano. No, hoy no, ahorita llegamos al Nuevo. En el Antiguo Testamento, la ley que dejó, nosotros sabemos que amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, y nos quedamos con eso. Se nos olvida que a Dios se le teme. Ese es un mandamiento. ¿Qué dice el capítulo 13? Ahí mismo en Deuteronomio 13:4. Ya ni sé si estoy bien o estoy mal si les puse ese. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y le seguiréis. Oigan, hermano, ¿creen que entonces se le debe temer a Dios? Sí, pero ¿por qué no le tememos entonces? Hasta vamos a ver por qué. Pero sí se le debe temer. Amigos, el temor a Dios es lo que me ha balanceado mi caminar con Dios. Porque lo amo un montón, sí. Es más, igual que el hermano Eudi, me gusta componerle a Dios canciones. Pero, y esa es mi parte romántica. Pero tengo otra parte así de temor, de sí, Señor, usted es mi Dios. Entonces, de volada dos, el temor es un mandamiento. ¿Ok? El que le ama guarda sus mandamientos, ¿no? Entonces, si no temo a Dios, entonces no puedo decir que lo estoy amando. Uno dirá, no, hermano, es que no, así no es. Dios es como un papá. Dios es como un papá que ama a su hijo. Pero ya me contó cómo lo ama, hermano. Anoche me dijo, me platicó de cuando tuvo que estar de albañil y porque había reprobado la prepa y se tuvo que ir a chambear y usted se quedaba con el dinero. O sea, pero el hermano ama a su hijo y el hermano le tiene temor a su papá. Sí, no es que es uno o el otro. No, a los ojos de Dios el amor y el temor son como una balanza que tienen que estar equilibrados. Debe haber un amor por todo lo que Dios es, todo lo que Dios hizo, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con piedras preciosas ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y por eso debo temer a Dios, porque imagínate si antes por sacrificar a un animalito, dice en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, toda desobediencia recibía justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigos, el temor es un mandamiento. Pero déjenme decir, el problema es que el temor se aprende. Es el tercer punto. Si me acompañan en Deuteronomio capítulo 17, el temor es algo que se aprende. No nada más una mañana amaneces y dices, ay, temo a Dios. No. Por eso Dios había dicho que los hijos temieran a sus padres, porque el temor es algo aprendido. Ayer se los explicaba yo a los chicos y perdónenme, chicos, pero lo voy a repetir para todos los viejos. No se me duerman ahorita. Estaba yo morrito, como 7, 8 años, y me gustaba desarmar y armar cosas. Y todos ustedes, con todos los demás, ni tengo que explicar. Tenía yo una grabadora. Bueno, mi papá tenía una grabadora y no quería funcionar. Y me acuerdo que estaba yo de rodillas ahí junto al sillón de la sala. Estaba conectado el cable y le daba yo y daba play, y bueno, el botón, porque antes era de... Y empezaba a dar vuelta a la cinta y no jalaba. Yo diciendo, ¿qué será? Le meneaba y bruto el niño. El cable se lo desconecto de acá, lo empiezo a morder. Y a ver, amor, no hace bien contacto, ¿no? Le estoy mordiendo y, amigos, se peló el cable y me quedé con la boca ahí. Yo creo de que me jalé para atrás, se desconectó, porque si no, entre mi baba y la corriente, a lo mejor no me levantaba, pero ahí estaba yo. ¿Y sabes qué?
le aprendí a temer a la corriente. E hice, como les dije a los chicos, una convicción. Y mi convicción es, no tengo nada que ver con los toques. No quiero, de repente en la iglesia los hermanos compraron una caja de toques, ¿sí la conocen? No de toques, sino de toques. Y literalmente los hermanos, vengan hermanos, agárrense de aquí, hermano Natán, vénganse, porque pues yo le entro a todo. Y no, ahí sí no. Ay, hermano, ¿cómo no se va a agarrar de la caja de toques? ¿Qué le da miedo? No sé si es miedo, pero no. Ay, no sea gallina, hermano, y que no sé qué están. Hermanos, no. Y duro. No, tráiganselo, ya me llevan, agárrese. No. Me volteé y mira, suéltame o te voy a reventar, le dije. No, porque tengo convicción de que los toques desde que yo tendría como 8 años no me gustan. Y tengo temor de quedarme pegado, porque estuve pegado un ratito. Y tengo una convicción. Entonces yo le tengo temor a la luz. ¿La luz es mala? ¿La luz es buena? Si no, ¿cómo tocaba este baterista que tocó tan chulada hoy? ¿Cómo tocaría si no hay luz? ¿Cómo tendríamos las pantallas, las luces? La luz es buena. Pero si te acercas de la manera incorrecta, cuidado. ¿Sí me entendieron, verdad? Dios es bueno, pero acércate de la manera incorrecta y vas a estar en problemas. Vas a estar en problemas. Pero por eso necesitas aprender a temerle. Y el temor es no me adelanto, porque con eso va a terminar. Ok, entonces no te rías. Seguimos de volada para no aburrirlos. El temor es algo que se aprende. Yo lo aprendí el temor a la corriente con mi baba y mis rodillas en el suelo y aprendí. El temor a Dios se aprende. Les hablaba yo a los chicos ayer de las convicciones. Y las convicciones se aprenden. Las tienes que formar por experiencias, por análisis de la palabra, por respeto formas convicciones. Les decía yo a los chicos ayer. Pero el temor es una de esas convicciones únicas que si no la tienes, hermano, vas a estar en problemas. El temor a Dios es algo que se aprende. ¿Qué dice el capítulo 17 de Deuteronomio? Dios en su amplia sabiduría, en el capítulo 17 le está diciendo a Moisés: por ahí escríbete de una vez que un día van a querer tener un rey, y que el día que quieran tener un rey, estas son las cláusulas para el que quiera ser rey. Y hay algún día cuando lo lean con más calma, está tremendo, porque Salomón hizo todo lo contrario cuando subió a ser rey. Pero bueno, dice aquí, nada más quiero que vean qué dice el versículo 19. Bueno, es más, desde el 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El que iba a ser rey tenía que a pulso escribir una copia de la ley de Dios. Eso está interesante. Entonces no es como que un rey no supiera lo que Dios quiere. No, era mandato de Dios que si iba a haber un rey, que la escriba a pulso. Y dice adelante: para que aprenda. A ver, díganlo todos. No, esa parte yo ya la dije. Digan la otra, hermano, no se me duerman. ¿Qué dice? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Por qué iba a copiar? Porque iba a ser una copia de la ley. Para que aprenda a temer a Dios. Cuando tú estás en la palabra, te metes a la palabra, empiezas a aprender a temer a Dios. Literal dice: para que y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y bueno, ahí seguimos. Pero ¿cuál es la primera razón por la que tenía el rey que escribir una copia de la ley y leerla todos los días? Para aprender a temer a Dios. ¿Será importante temer a Dios? Sí, hermanos, es clave. Porque si no, te vas a volver como Salomón, mujeriego, soberbio. Y estoy siendo derecho.
Si no, vas a terminar como los otros reyes de Israel, que ni temían a Dios ni guardaban sus mandamientos. Es decir, el temor a Dios es algo que se aprende. Ojalá podamos aprender. Hablamos de volada al que sigue. Ese se lo saben de memoria. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el temor a Dios te hace sabio. ¿No les ha tocado decir cómo la fue a regar este hermano? No, ya la regó fulano de tal. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Pues porque no teme a Dios. En su corazón dice que lo ama. Me ha tocado ver a pastores o líderes o aún hermanos en la iglesia normal que por falta de temor a Dios hacen unas regadotas marca Acme. Y dices, ¿qué le pasó? Si iba bien, si él cantaba en la alabanza, si fulano de tal servía con los niños, si la hermana daba grupo de mujeres, si venían a la oración. ¿Qué pasó? Si se le veía que cuando ahí estaba adorando hasta lloraba la hermana. Estaba enamorada, pero sin temor. Enamorarse de Dios es facilito. Voltea a ver la cruz. Enamorarse de Dios es fácil, pero temer a Dios se aprende. Y si quieres ser sabio en el resto de tu vida, tienes que empezar a temer a Dios. Y vámonos para adelante. Entonces, número 5. Pasó algo. Ya estamos más de la mitad, no se preocupen. Pasó algo muy interesante en el libro de Isaías. Si ustedes siguen el proceso del panorama bíblico, que creo que algunos ya lo estudiaron acá, ¿se acuerdan que de repente salieron de Egipto, Éxodo? Después está Josué con el asentamiento. Después ya nos vamos más adelante y llegamos con los jueces, que en ese entonces pues ya se olvidaron de Dios, hicieron lo que se les hinchaba la gana. Y luego llegamos al periodo de los reyes, y luego se hace el reino dividido, y Judá es un reino y Israel es otro reino. Y de repente nos damos cuenta que Isaías le está hablando a Judá, diciéndoles, ¿qué les pasa? Duraron 130 años más el reino de Judá que el reino de Israel para ser invadidos. Pero al final del día pasó lo mismo. Isaías capítulo 29. Vean qué pasó. Isaías 29, versículo 13. Dice, bueno, ya que lo encuentren, si ya lo tienen, digan amén. Si no, digan no amén. Capítulo 29, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Lo sabemos, ¿no? Ya, y lo podemos repetir, pero la parte que sigue no nos la hemos aprendido. Apréndanse lo que sigue. Porque sí es fácil, porque no, lo hemos oído tantas veces. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso lo repetimos, pero ¿y lo que sigue? Lo que sigue es igual de importante, porque está en el mismo versículo, en el mismo libro, en la misma palabra de Dios. Dice el 13. Dice pues el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Díganlo conmigo. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Dice Dios: el temor que me tienen es un mandamiento de hombres. O sea, ya ni siquiera lo veían como un mandamiento de Dios. ¿Cómo un mandamiento de hombres? Bien fácil. A lo mejor tu chavo estaba chiquilín y le decías, Neto, no sé si lo decías, pero muchos papás dicen, Neto, no hagas eso porque Dios te va a castigar. No, Randy, a mi hijo, no, hijo. Y como Dios no los castiga, o sea, ¿yo cómo sabré que Dios va a castigar? Yo no estoy seguro. Yo todavía no sé qué va a hacer Dios. Pero cuando yo empiezo a usar mi boca para decir lo que Dios va a hacer, ¿sabes qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer
que esto se vuelva como los reyes y Santa Claus. Van a venir los reyes y los niños, vienen los reyes. Y ya cuando crecen los niños, no hay reyes, hijo, era yo. Ay, papá, sí me lo empecé a imaginar. Entonces, lo que tú le dijiste a tu hijo no era verdad. Entonces tus hijos a lo mejor empiezan a decir, no, pues a lo mejor lo otro tampoco va a ser verdad. Y entonces el temer a Dios, como papá me dijo todo el tiempo que Dios me iba a castigar y nunca me castigó. Dios no, Dios no castiga. Dios me aguanta. Dios tolera todo lo que haga. Es más, voy a ir a pecar y al ratito, ay Señor, perdóname porque lo hice, Señor. Amén. Y en eso se había convertido. ¿Por qué creen que llegaban al templo y ya había un mercado y decía, oye, hijo, vete a traer el cordero, el más barato que encuentres, tráete ese? Juan, el de Sirene, él vende barato, tráete una para el sacrificio. Y ahí va el chavo y trae la oveja toda así. Y esa oveja coja, ciega, manchada, era la que venían a ofrecer para el sacrificio. Porque no había temor de Dios. Porque solo era un mandato. Solo era algo que pues así dice Dios que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. No, sabes que no compres oveja. Dios sabe que no tenemos billete ahorita. Cómprate un palomino nomás, tráetelo, ya viene. Eso le damos a Dios hoy, porque no hay temor. Por eso llegó Jesús y volteó las mesas. Habían vuelto negocio. El temor a Dios solo era un mandamiento de hombres. La gente perdió el significado. ¿Sabías que se suponía que cada familia debería de tener un cordero que criaran en su casa? Y que cuando era el momento de ir a ofrecer un sacrificio tenías que llevar de tu animalito. Y te tenía que doler a ti. Que por tu pecado ahora se moría. ¿Cuántos tienen perrito que quieren mucho? Eudi tiene uno que no quiere mucho. Ni yo. Un gatito. Imagínate que tienes que agarrar tu perrito o tu gatito, que lo quieres tanto y lo traes al templo y por tus cochinadas, ahí está, mátalo. De eso se trataba, para que el temor a Dios siguiera y entendieras que por medio de derramamiento de sangre había. Entonces Dios hacía, ok, te espero un ratito. Pero amigos, el temor de Dios solo era, dice Dios que matemos algo, mata lo que sea. Y así se había vuelto. ¿No se ha vuelto así en la vida de algunos de ustedes? Pues pedimos perdón al rato, Dios sabe. A lo mejor no se lo dices a tu esposa o a tus hijos, pero en tu mente. Les decía yo a los jóvenes, dice el necio en su corazón no hay Dios. No lo dice con su boca, lo dice con su corazón. Porque con la boca sí lo honran. Y venimos y cantamos acá y santo por siempre. Y hasta se siente uno como en el cielo, como está bajito el techo y retumba aquí adentro, es chulada. Pero yo te pregunto, ¿tú estás siendo santo por siempre allá afuera? Porque la única manera de mantenerte en santidad es con temor a Dios. Porque escrito está: sed santos y condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Porque escrito está: yo soy santo. Entonces el temor se había convertido para el pueblo de Judá en un mandamiento de hombres, y así no funciona. Ahora déjame llevarte un poquito más adelante. Ahí mismo en Isaías capítulo 66. Y fíjense lo que dice Dios en el 66. Capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Bueno, esto es como una presentación. No sé si ustedes alguna vez les gusta ver el box o les gusta. A mí sí. De repente, con 75 kilos de la esquina amarilla, bla bla bla, todo el rollo que se avientan, con calzoncillo negro. Y bueno, ya lo presentan, porque están presentando quién es. Ok, hay muchos pasajes en la Biblia que te están presentando a Dios, como para que sepas de quién va a hablar. Dice el 66:1: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y el lugar de mi reposo, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron así, dice Jehová. Y que dice, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y cómo dice? Y tiembla mi palabra. ¿Será posible que Dios mira más a los demonios que a muchos de los de la iglesia entonces? ¿Qué, hermano? Ya se despertó alguien. Dice el texto, pero ¿cómo estamos? 66, versículo 3, 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Los demonios creen y los cristianos. Y los cristianos creen y no tiemblan. Dicen, sí, cierto, es Dios, pero no pasa nada. Al rato le pides perdón y le perdiste el temor a Dios y no tiemblas ante Dios. Amigos, es Dios el creador del universo. Acaba de describirse, sus manos hicieron todo. Y Dios dice, pero me voy a fijar en aquel que tiembla mi palabra, el que es humilde y quebrantado y tiembla mi palabra. ¿Y qué es temblar a su palabra? Que cuando lees algo de ahí, si Dios dice no, tú dices no. Hoy día les regreso al punto del meollo. Es la educación desde los niños. Historia verídica. Había una mamá que tenía a su hijito y siempre les daba risa porque le decían al niño, ven, hijito. El niño se iba corriendo. Ay, mi chamaco, vente para acá, y lo corre. Y ahí lo tenía. Y era común, era como, le decía al niño, ven, te estoy llamando. Y el niño, se va corriendo. Dice uno, ay, qué tierno, ¿no? No, qué desobediente. Historia verídica. Ven, hijo. Se lo llevó un carro y lo mató. Historia verídica. Corrió entre los dos carros, lo aplastaron. ¿Por qué? No obedeció. ¿Y por qué no obedece? No le enseñaron el temor. Para papá y mamá era tierno verlo correr en lugar de obedecer. ¿Dónde está el problema? Está desde que eres niño. Por eso mismo estamos como estamos en las iglesias, porque no hay temor de Dios. Dios dice no. Dios dice no adulterarás. O sea, y todavía te da risa. Dices, ¿cómo? Si Dios dice no robarás. ¿Crees que Dios es como tú? ¿Crees que Dios es como tus padres? No. Por eso es que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Una manera vana de vivir en donde no hay temor a los padres, donde no hay respeto a los padres. Y hoy las generaciones que se están levantando así están. Y por eso es que no hay temor ni respeto a Dios. Y pensamos que de por sí Dios va a ir por mí, me va a decir, ay, mi hijito, te ensuciaste, mi amor, venga, papito. No. Te fuiste a empuercar como el hijo pródigo hasta que tú te levantes y regreses, hasta que tú te arrepientas. Amigos, no podemos jugar con Dios. Literal, yo espero que me estén entendiendo. Dios va a mirar a aquel que tiembla su palabra. Tiene 10 hijos el Señor y le dice, no adulterarás. 9. Y el que se queda aquí, sí, Señor. ¿A quién creen que Dios va a apapachar? O sea, que obedece. Deja de jugar con Dios. Deja de estar tomando a la ligera su palabra. Cuando leas la palabra, tiembla. Por eso quise leer un capítulo empezando, porque eso es más importante que todo el rollote que les acabo de echar. Lo que decía Primera de Pedro capítulo 1 es 1000 veces de más valor que lo que les prediqué. Léalo, créalo, vívalo.
Y entonces va a funcionar tu cristiandad. Pensamos, no funciona, no sé por qué no jala. Pues por eso no haces caso. Y hoy día las iglesias cada vez se están asemejando, cada vez dando un pasito más para el mundo, un poquito más, un poquito más. Y dicen, es que es para alcanzar a los de allá afuera. Perdóname, pero no te acerques al pecado para alcanzarlos. Dios, o sea, sin duda Jesús vino y comió con los borrachos, hay que hacerlo, hay que estar ahí, pero que la casa de Dios siga siendo casa de Dios. Y la casa de Dios no es nada más esto, esta es casa de Dios. Que la casa de Dios siga siendo santa, pura, limpia. Que cuando Dios vea tu vida diga, yo quiero estar ahí, soy feliz estando ahí, en mi templo llamado Eudi, Julia, Mari, porque en ese templo hay temor. Y ya para ir cerrando, hermanos, si ya no sé si ya les quedó claro que el temor es importante. Amén. Entonces, ¿qué es el temor? He escuchado definiciones teológicas del temor. Y yo no soy muy teológico, que digamos, soy medio bruto. Yo soy más de qué dice la Biblia y punto. He escuchado definiciones como que el temor es una confianza reverente a Dios. ¿Qué tal si vemos qué dice Jesús? Jesús nos explicó qué es el temor. Bien fácil, sin meternos a ideas teológicas y debates de una denominación u otra denominación. ¿Qué dijo Jesús? Mateo capítulo 10. Y estoy cerrando porque necesitamos entender qué es el temor para poder de ahí avanzar y cerrar nuestro tema de hoy. ¿Qué es el temor? Mateo capítulo 10. De hecho, hermanos, ustedes solitos echaron la soga al cuello hoy en la mañana. Cuando empezó el hermano con el versículo que empezó, nomás se los vuelvo a leer para recordarles. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer el mal. Oigan, hoy hay partido. Vamos por las Six, ¿no? No, ¿qué te pasa? ¿Qué es temor a Dios? Aborrecer el mal. Voy a ser muy burdo, pero espero que nunca se les olvide. Oye, brother, ¿qué te parece? Hay un chiquillo ahí de 4 años, nos lo violamos. ¿Sí oyeron que dije? ¿Qué dices? Teme a Jehová. O sea, no, ¿cómo? Un tema de ese calibre, dice uno, no, es aborrecible. Y digo, nosotros tenemos, gracias a Dios, un orfanatorio en la selva del Amazonas que estamos rescatando a niños de tráfico sexual. Amigos, niños de 2, 3 años abusan de ellos, los venden, los trafican por arroz, por azúcar. Que yo pueda llegar con alguien y diga, oye, ¿qué tal que nos violamos a este bebé de 2 años? ¿Qué te pasa? Estás loco. Si alguien siente esa ira, alguien debería de al menos decir, o sea, ¿qué te pasa? Pues eso espera Dios que sientas sobre cualquier pecado. Eso es temer a Dios. Que cuando el pecado se te ofrece, cuando el diablo viene y te dice, tómalo, tú dices, sácate por ahí. No lo voy a hacer, no me interesa, porque temo a mi Dios. El temer a Dios es aborrecer lo malo. Aplícalo de manera sencilla. Amigos, temer a Dios es que cada vez que venga algo malo, tú puedas empezar a decir, no, ni de broma. No adulterarás. No, porque dice no robarás. No, porque dice no levantarás falso testimonio. Porque la palabra de Dios, tú tiemblas a ella. Y Dios te mira, ese es el temor de Dios. Pero Jesús lo describió en Mateo 10, 28. Y con esto, y un versículo más termino. Yo ni sé a qué horas terminan, hermanos. ¿Ustedes a qué horas terminan?
Ah, a las 3 de la tarde. No, hermano. Mateo capítulo 10. Amigos, yo les digo de corazón, capten esto. Porque si captamos el temor a Dios, se van a evitar divorcios en su iglesia. Se van a evitar robos, fornicaciones, adulterios. Estoy hablando de la iglesia. Ay, ¿a poco eso pasa en la iglesia? ¿A poco no? Tristemente, por falta de temor a Dios, hay esa basura ocurriendo en las iglesias. Pero Jesús dijo que es el temor de Dios. Mateo capítulo 10, 28. Y yo creo que estoy en el lugar correcto para explicar esto. Dice Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Necesito, y digo que estoy en el lugar correcto porque aquí está medio caliente la zona. A alguien le han puesto una pistola en la cabeza. Ahí está. Véngase, hermano, conmigo, ayúdeme. Me va a echar la mano porque esto es clave para que la iglesia entienda. ¿A dónde le pusieron la pistola? ¿Cuándo fue? En la colonia, tenía como 16, 17 años y yo soy de la colonia Nahua. Ok, ¿qué fue? ¿Por qué llegaron y a dónde le pusieron la pistola? Bueno, unas personas que se drogan y que asaltaban y todo. Y de hecho todavía vive y anda como indigente el que me puso la pistola. Se llama Eli Barrientos. A los 16 años, hermano, cuando aquí fue en la frente. Sí, me dijo. ¿Te dio mello? ¿Te dio nervios? No sé si porque soy tonto, alguien dijo que Dios cuida a los niños y a los tontos. Bueno. Y yo la verdad pues no le manifesté miedo. Y me dice, ¿a dónde vas? No, pues voy a tal lado. ¿Y sabías que si te vas, la pistola te puede alcanzar a bala? Yo le dije, sí, sea lo que tú quieras. Y ya me seguí caminando. Así, okay, pero... No te vayas. Entonces, el hermano no le tuvo miedo a una pistola. ¿A qué le tienes miedo? ¿A tu esposa? Esa es otra. Esa no es pistola, esa es Uzi. Esa es Uzi. Esa es Uzi. Ok, gracias, hermano. No me sirvió para mi ejemplo. Vamos a hacerlo un poquito más drástico. Digo, porque una pistola podrías todavía pensar, a lo mejor tiene o no tiene balas. Pero okay, ¿a cuántos te han puesto un cuchillo y hasta te lo sumieron un poquito para que aflojaras algo? A mí ya me tocó, pero hermana, a ver, déjeme ver a la hermana. A ver si no me sale que también es posarricense y valiente. ¿Qué sintió, hermana? Mucho miedo. ¿Cuándo fue? Fue hace como año y medio. O sea, estaba yo enfrente de un taller porque el carro de mi hermana no arrancaba y me agarraron por atrás y me pusieron el cuchillo aquí, pero yo sentía que me ahogaba y yo tenía miedo de morir. Pero sí, yo tenía tanto miedo que me clavé en el piso, pero yo creo que me pusieron el cuchillo al revés, porque sí yo sentía que me faltaba el aire, que me ahogaba, y cuando arrancaron a correr y me quitaron el dedo, yo lo primero que hice fue agarrarme así, dije yo, ¡ay! Me voy a morir, dije yo, ya se me está saliendo toda mi sangre. Y ya cuando llego, señora, dice, ¿qué tiene? Y ya que le digo, dice, pero no tiene nada. Y hago las manos así, dije yo, ay, gracias, Señor, gracias. Gracias a Dios. Ya me acaba de ayudar con mi ilustración. Mi hermano no me ayudó mucho. Pero la hermana me acaba de dar lujo de detalle. Amigos, ¿qué es el temor a Dios? Hermanita, lo que usted sintió no es nada de lo ni comparado así con el temor que le debe de tener a Dios. Si hay una regla, una medida para saber qué es el temor a Dios, Jesús dijo, no temas a los que matan tu cuerpo,
nada pueden hacer después. Teme al que puede destruir tu alma y tu cuerpo, echarlos al infierno. A él témele. Entonces, hermano, lo que usted dijo de, ay, así debería estar con Dios, pero como a la elevada a la 10ª potencia. O sea, mucho más. El temor a Dios debe de ser algo tan grande, que lo que se siente cuando te asaltan, o lo que se siente con lo que más miedo te da en la vida, sea como en la regla de medida del termómetro de temor, eso está aquí abajo. Y el temor a Dios es eterno. Amigos, no me voy a tardar, voy a cerrar el tema hoy, pero quiero decirles, si ustedes no temen, si tú no le temes a Dios, si tú no le temes a Dios, eres el próximo en la estadística de hacer una estupidez, hijo. Eres el próximo. Si tú no le temes a Dios, eres el próximo en hacer una barbaridad y pisotear la sangre de Cristo, en la cual fuiste lavado, y hacer afrenta al Espíritu de gracia por falta de temor a Dios. Hermanos, y con esto termino. Acompáñenme a Jeremías y pónganse de pie. Acompáñenme a Jeremías. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. Amigos, hermanos, hermanas, el temor de Dios y el amor de Dios tienen que estar balanceados. Ama a Dios y agradécele todo lo que hizo, pero también teme a Dios y con temor vive en todo lo que Él hizo. Porque si se va la balanza, interpreten mi silencio, lo que quieran ponerle ahí. El temor de Dios es clave. Pero sucedió que el profeta Jeremías, y con esto terminamos, sucedió que el profeta Jeremías en el capítulo 32 escribe proféticamente algo que iba a pasar. Si no me prestaste atención en todo el tema, escucha esto, llévate esto, porque esto va a ser clave para tu caminar con Dios. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, escribe algo que ocurriría más adelante. Yo a veces me he preguntado por qué, y yo creo que le ha pasado, hermano, igual Eudi, de repente uno voltea a ver y dice, otro que mordió el polvo, otro, y estoy hablando aún de líderes de iglesias, de pastores, otro que ya se fue, otro hermano de la iglesia que ya se embarró todo, y de repente van pasando los años y dices, bueno, Señor, ¿que no hay otros que quieran quedarse en santidad y vivir para usted? Y a veces duele voltear a ver que no hay gente que tema a Dios y quiera vivir para Él. Y dice uno, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde están los que dicen, sí quiero agradar a Dios? Compañeros, soy de los que le temen y guardan sus mandamientos. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis compañeras? Porque no soy compañero del que está en fornicación, ni adulterio, ni robo. Compañeros, soy de los que te temen. Con esa gente me quiero rodear, con la gente que teme a Dios y guarda su palabra. Y dice uno, ¿y por qué? ¿Por qué no pueden quedarse? ¿Por qué no se quedan con Dios? Hermano, este versículo es la esencia del por qué. Jeremías 32, 39, y les daré un corazón y un camino. ¿Están todos ahí? Una vez más, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y escuchen esto,
y haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuándo pasa eso? Cuando naces de nuevo. Entonces, ¿por qué hay tanto nacido de nuevo que parece que nunca nació? Por dos razones. Puede ser que nunca nació, y puede ser que solamente fue una emoción de decir: ay, sí, me entrego a Cristo, ay, sí, lo sigo y oro esta oración y me bautizo. Entonces tenemos 1000 personas en un auditorio pensando que todos ellos son hijos de Dios, y nomás hay uno. Porque de acuerdo a esta promesa que el Señor había dicho, les daría un corazón y un camino. Y dice que pondría, dice, para que me teman perpetuamente. Y haré pacto. Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Amigos, este final es la chulada. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Saben qué me ha pasado, hermanos? Y ya estamos al final. Ha pasado en mi vida, y por la gracia de Dios, se los decía ayer a los jóvenes, porque la gracia te enseña a vivir sobrio, justo y piadosamente, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace la gracia, hermanos. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero voltea y yo veo a personas que se van con el diablo, que se van al pecado, y ya ves, te quedas como, no, ¿cómo? ¿O por qué? ¿Que no se pueden quedar con Dios? ¿Sabes qué entendí? Que cuando naces de nuevo, el Señor pone en ti un corazón nuevo, te quita el de piedra, te pone uno de carne. Y dice su palabra que pondrá adentro de ti y de mí el temor de Dios. El temor a Dios, hermanos, para que no te apartes de Él. Y por eso, si lo llevas al Nuevo Testamento, por si alguien está pensando esto es el Antiguo, te vas a Hebreos y dice: el Dios, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para hacer toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que le agrada a Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo funciona el cristianismo verdadero? Si ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, el Señor pone dentro de ti el temor a Él, para que no andes perdiéndote en el mundo. Y entonces, hermano Natán, entonces si yo me he estado perdiendo o he hecho cosas que están mal, entonces quiere decir que nomás no soy hijo de Dios. Probable, pero también hay otra. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Se levantó una generación en las iglesias modernas en donde el temor de Dios no es tema, en donde hablar del temor de Dios, brother, ya no es parte del tema. Y entonces es como que no, Dios te entiende, no, Dios te ama, no, Dios de por sí, Él sabe tu condición, Él sabe que no puedes, Él sabe que vas a caer, Él sabe que es difícil. No, espérame, no me digas, no veas más allá de lo que está escrito. Escrito está: sed santo. Escrito está, el Señor es clarísimo en su palabra, que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Escrito está que nos salvó de nuestros pecados. Escrito está que el que practica el pecado es del diablo. Escrito está, aquí está. Y la salvación no es por obras. La salvación es como este lapicero. Si yo tomo este lapicero y lo bajo sobre esta hoja, ¿qué va a pasar? Se va a hacer una línea. ¿Ven la línea? La línea lo convirtió en lapicero, ya era lapicero. Solo salió lo que había dentro. Los cristianos no somos salvos por obras, pero porque somos salvos, obramos. Porque eso es lo natural, es lo que hay aquí adentro. ¿Qué pasa con un limón, hermanos? Tomas un limón y lo exprimes. La presión,
la tensión, la dificultad le sacó que se volviera amargo, ¿verdad? No, de por sí era amargo. Por eso es que cuando tú estás bajo tensión, bajo tentaciones, bajo presión, ¿qué sale? Lo que eres. Por eso sale lo que eres. Hermano, tú estás cuestionando mi salvación. No, te la cuestiona el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amigos, el temor de Dios, ese versículo, con esto cerré, ese versículo a mí me encanta porque eso es lo que únicamente puede hacer Dios. Solo Dios puede hacer que tú y yo tengamos temor de Él. Se aprende en su palabra, pero ocurre cuando naces de nuevo. Entonces déjame decirte, si tal vez has estado escuchando por muchos años, o tal vez tú te has imaginado, eres de aquellos que se van al YouTube a buscar prédicas. Amigos, por favor, no hagan eso. Por algo les puso Dios pastores en su iglesia. No estén agarrando toda la basura que está en las redes sociales, porque ahora en las redes sociales puedes agarrar la prédica que quieras. Si tú quieres encontrar una prédica que diga que esto de temer a Dios no es cierto, la vas a encontrar. Si tú quieres encontrar una prédica que diga que puedes casarte con otro hombre siendo hombre, la vas a encontrar. Quién sabe cómo tuercen la escritura y vas a encontrarlas. Escucha a los pastores que Dios puso en su rebaño. Por algo, ellos son los que los tienen que llevar a delicados pastos por medio de la guía de Dios. Amigos, temer a Dios tiene que ser más que un mandamiento. Tiene que ser algo que pasó aquí adentro. Y si has estado conversando con gente este tema y el temor lo bajaste hasta acá, nada más acuérdate de la hermana. Dios mío. Ese es el nivel 1 de 2000. Y dice Dios, el temor a Dios no tengas. Lo que sentiste ahí no es temor. El temor que le tienes que tener a Dios está hasta allá arriba. Vamos a orar. Padre, Señor Dios, Señor, usted nos conoce, Padre. Usted sabe nuestro sentar, nuestro levantarnos, Padre. Sé que para usted no hay nada que podamos ocultar de usted, Señor. Mi Dios, le quiero rogar, Señor, que sea usted quien nos ayude, Padre, que nos enseñe, Padre, en este lugar, Padre, lo que realmente debemos de hacer respecto al temor de usted, Señor. Señor Dios, perdónenos, Padre, porque hemos tomado en poco, Señor, lo que usted hizo por nosotros. Perdónenos, Padre, porque si fuimos mal informados acerca del temor a usted, tal vez en nuestra ignorancia, por eso hicimos cosas que estuvieron mal, Padre. Pero mi Dios, con respeto a usted, le quiero pedir, Señor, que si usted pudiera, mi Dios, ayudarnos a entender el temor de Dios. Se lo ruego, Padre. Y hermanos, así como estamos orando, solo quiero preguntarte, ¿has estado viviendo sin temor a Dios? La palabra de Dios dice, lo vimos, que es un mandamiento temer a Dios. Si has estado viviendo sin temor a Dios, el resultado está en los pecados en los que has estado caminando y cometiendo. Y tal vez lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por no tenerle temor, porque por eso has corrido hacia la calle como la niña que fue aplastada, y ya te aplastaron no sé cuántas veces por falta de temor a Dios. Yo quisiera cerrar este tiempo nada más diciendo, si hay alguien hoy aquí que no ha estado temiendo a Dios y hoy quiere pedirle perdón a Dios, salga de su lugar y véngase al frente a doblar rodilla y dígale: Dios, quiero temerte, quiero guardar tus mandamientos, Señor.
Porque es el temor de Dios el principio de ser sabio, amigo. Es el temor de Dios. Aborrecer el mal. Y si no has podido aborrecer el mal, no hay temor. A veces tenemos poco temor y necesitamos aumentarlo. Vamos a decírselo a Dios. Que el Señor sea quien nos ayude. Y solo les digo que el temor que debemos de tener a Dios, de acuerdo al pasaje que leímos en Pedro, el temor que deberíamos de tenerle es porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar y su sangre fue derramada. Y debería de darte miedo pisotear la sangre de Cristo, escupirle en su rostro al Señor una vez más. Háblalo con Dios. Te animo de corazón, sé honesto, sé honesta con Él y dile: Señor, quiero estar bien ante usted. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Y por eso es que debes de vivir en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que aquel cordero que fue inmolado tomó nuestro lugar. Y por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso no podemos irnos al mundo y pecar, porque tu salvación costó la sangre de Cristo. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Y por eso, porque Él va a volver, es que tienes que andar en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Porque dice la palabra de Dios: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nos quedamos con Él, caminamos en temor, crecemos en la gracia, aborrecemos el mal. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo. Y si tú estás buscando dentro de tu corazón y no encuentras un momento en el que puedas decir: sí, yo temía a Dios, tal vez nunca naciste.
Y yo quisiera, no quiero cerrar este servicio sin preguntar: ¿habrá alguien que necesita hoy nacer de nuevo? ¿Habrá alguien que necesite un corazón nuevo? Si hay alguien, levante su mano. Si hay alguien que necesita que Cristo, Dios le bendiga, hermana. Si hay alguien más que necesite entregarle su corazón a Cristo Jesús, levante su mano en donde está. Que Cristo sea quien entre en tu corazón, que Él sea el que cambie tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne, y que Él ponga su temor dentro de ti. Hermana que tiene la mano levantada, dígale a Dios ahí en su lugar, en sus propias palabras, dígale: Jesucristo, hazme nacer de nuevo. Límpiame con tu sangre, Señor. Te recibo, Señor, te recibo como mi Salvador, mi Señor. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser su hija, quiero ser tu hijo. Y haga esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Y hermanos, así como estamos orando, si Dios habló a tu vida y tú decides que vas a empezar a temer a Dios y guardar sus mandamientos, toma a Dios con seriedad. No juegues con el Señor. No pisotees la sangre de Cristo. Anda en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Porque Cristo murió por ti. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Amigos, Cristo va a regresar. El Señor va a regresar por una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que lo está esperando. Amigos, tal vez nosotros somos esa generación que va a recibir al Señor. ¿Por qué no nos esforzamos? Esforcémonos por vivir en santidad, por guardar nuestras vestiduras blancas. Hermanos, no ensucien su traje, no ensucien sus vestiduras. Guardémonos limpios para las bodas del Cordero. Hermanos, está en nosotros temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice la palabra de Dios: temed a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Sin temor, amigo, vas a terminar embarrado, aunque digas que tengas amor. Que sea Dios cambiándonos, renovándonos. Padre, Señor Dios, le pido que usted tome nuestras vidas, Señor, de los que estamos aquí. Señor Dios, que sea usted, Padre, quien ponga en el corazón de los que están aquí ese temor de usted. Por favor, Padre, Señor, que el temor a usted pueda ser parte natural del corazón de cada miembro de Getsemaní, Señor.
guarda sus mandamientos, Señor. Por favor, Padre, se lo ruego, Señor, y perdónenos si tal vez por malas conversaciones dejamos de temerle y nos quedamos con el lado romántico de usted y nos olvidamos que usted es Dios y que a usted se le obedece. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, del universo y de todo lo que hay, ante usted estamos hoy de rodillas porque le tememos y porque queremos guardar sus mandamientos, Dios. Gracias, Padre, por su amor tan grande, Señor. Pero mi Dios, quiero tener un temor igualmente grande para agradarle a usted, porque usted lo merece. A usted sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. ¿Se lo saben, hermano? Dígalo conmigo. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Dígalo conmigo. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, exaltado está. Y que sea exaltado en esta congregación, hermanos, que Él se ha levantado, que Poza Rica sepa que hay una iglesia que vive en santidad, que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dígaselo conmigo. Exaltado estás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Una vez más, dígaselo a Dios. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¿Y saben con qué termina? Pronto volverá, pronto volverá, pronto volverá. Cristo Jesús, pronto volverá, pronto volverás, pronto volverás. Cristo Jesús. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Lo vamos a esperar con ropas blancas. Amén. Estamos en Veracruz, ¿no, hermano? El traje jarocho es color negro, ¿verdad? ¿Qué color es? Imagínate que voy con mi traje acá bien chulada y se me descompone el carro y voy a la fiesta. Híjole, blanco, blanco. Y digo, ya que me meto abajo del carro, todo manchado, llego a la fiesta. No manchen sus vestiduras. El temor a Dios ayuda a guardarlas limpias. Dios les guarde, hermanos. Y pronto volverá. Pronto volverá nuestro Señor Jesucristo.
¿Podemos decir amén? Hermano, yo creo que el mensaje ha sido bastante claro. El que tenga oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano Natán. Amén. Gracias por compartir la palabra y el mensaje de Dios. Amén. Mis hermanos, por la tarde, a las 6 de la tarde, va a pasar algo que están esperando toda la semana. Venir a la casa de Dios a honrar su nombre, alabar su nombre. Amén. A las 6 de la tarde, aquí nos vemos. Que Dios los bendiga. A lo mejor usted dice, yo me voy a quedar al partido. Al cabo Dios no castiga. ¿Y si sí? ¿Y si sí? Así que véngase, aquí vamos a ponerlo ya cuando salgamos y ahí lo vemos y pasamos un buen tiempo. Pero véngase a la casa de Dios a honrar su nombre. Amén. Las hermanas del centro se quedan, por favor.